Hay historias que no nos han contado lo suficiente, que no aparecen en los libros de texto y que por supuesto no están ni en el foco ni en las conversaciones cotidianas. Y una de ellas tiene mucho que ver con nosotras, con España, con decisiones políticas que se tomaron hace 50 años y que tienen consecuencias a día de hoy. En 1975, España abandonó al Sáhara Occidental, dando lugar a una ocupación que sigue activa a día de hoy. Y casi al mismo tiempo nacía la República Árabe Saharaui Democrática como forma de resistencia y afirmación de un derecho básico, el de un pueblo a decidir. 50 años después hay generaciones que han nacido y que han crecido en la diáspora, en los territorios ocupados, en una situación en la que necesitan tener nuevas formas de organizarse, de participar, de asociarse en contextos muy diferentes. Así que hoy vamos a hablar de qué está pasando allí, cómo se vive, cómo se participa y qué papel tiene la gente joven en todo esto. Pero antes de nada, yo soy Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. Yo soy Ángel Pérez, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España. Y esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España donde hablamos de todo lo que nos pasa, pero también de todo lo que nos pesa, con un poco de humor, pero sobre todo con la creencia de que no nos pasa solo a nosotras. Y hoy tenemos aquí a dos invitadas para hablar de todo esto, que viene un podcast bastante cargadito. Tenemos a dos invitadas muy especiales. Tenemos a Tata, actual responsable de Asuntos Exteriores de la Unión de Jóvenes de Sagui, El Hamra y Río de Oro, de la OJ Sario. Y tenemos también a Mira, actual secretaria de la organización Juventud Activa Saharaui. Entonces, viene a hablar con nosotros sobre cómo es la vida de las personas jóvenes saharauis, tanto en los propios campamentos de refugiados, en los territorios ocupados, en la diáspora, cómo la juventud se organiza. Pero bueno, antes de continuar, sí que nos gustaría que os presentarais vosotras. ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días, encantadas de compartir este espacio con vosotros. Bueno, me presento, yo soy Tata Salek, encargada de Asuntos Exteriores en la Unión de Jóvenes y comprometida con los derechos de defender mi pueblo y dar voz a toda una generación que ha crecido en el exilio. Pues buenas tardes, y yo soy Amira. Muchísimas gracias una vez más por vuestro compromiso y por la implicación con la lucha del Sáhara Occidental. Me cuesta presentarme. Entre muchas cosas, pues soy pedagoga, que es algo que me gusta, que me define, pero sobre todo soy mujer saharaui y creo que eso marca totalmente mi lucha, que parte de ella pues en Juventud Activa Saharaui, que somos un colectivo de jóvenes saharauis y pro-saharauis, pues que defendemos la lucha del pueblo saharaui y damos visibilidad de ello en el contexto europeo. Ahí lo llevamos. Pues tenemos muchas cosas que hablar con vosotras hoy, pero bueno, yo creo que sobre todo la más importante para la gente que no conozca el contexto, para las personas que nunca hayan oído hablar de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental y por qué nos debería importar? Pues el Sáhara Occidental hoy en día sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y una parte viviendo bajo la ocupación marroquí, bajo represión, restricciones a la libertad y bueno, su vida cotidiana se desarrolla en un entorno de vigilancia, miedo y represión y constante también persecución a activistas por su activismo. Luego pues tenemos otra parte viviendo en los campamentos, ya lleva 50 décadas de refugio y viviendo en condiciones muy duras. El pueblo saharaui sigue esperando hoy en día ese referéndum prometido por la ONU. Hoy en día pues la solución justa y digna sigue sin llegar. Uh-huh. Por eso mismo el pueblo saharaui está muy decepcionado con la comunidad internacional que sigue sin asumir sus responsabilidades. Porque es cierto que cuando hablamos de por ejemplo, palabras como autodeterminación, campamentos, ocupación, son palabras que nos suenan muy grandes, pero ¿cómo se traducen en la vida cotidiana? Yo creo que cuando se habla del Sáhara Occidental estamos ante una situación tan única que a veces es complicado de entender o de explicar, pero a mí me gusta explicarla en tres partes. Existen una parte, pero sobre todo centrándonos siempre en el muro, porque el muro de la vergüenza, que es el muro más largo del mundo y el más minado, que fue construido irónicamente al mismo tiempo que caía el muro de Berlín, que las personas más mayores lo celebrarían, pero paralelamente se estaba construyendo ese muro. Hay que entender que se divide en tres partes: las personas que viven bajo la ocupación marroquí
Marroquí, a la izquierda del muro, que son aproximadamente el 80% del territorio del Sáhara Occidental, las personas que viven en el exilio y en el refugio en los campamentos de refugiados de Tinduf al sur-oeste de Argelia, y las personas que se ven obligadas a ir a la diáspora, a estudiar, a trabajar, a buscarse un futuro mejor, porque al final la Hamada no es algo donde se vive. Entonces, la autodeterminación es, para entenderla un poco, lo que exige el pueblo saharaui. La autodeterminación es la forma de reconocer que la República Árabe Saharaui Democrática es un Estado como tal y que la autodeterminación solo se va a construir y solo se va a lograr si logramos independizarnos, es decir, construir esa rast que tenemos en el exilio, llevarlo a cabo en el Sáhara Occidental ocupado. Los campamentos, pues ese al final es ese campamento de refugiado que funciona de una forma autogestionada casi, porque hemos creado un estado dentro del exilio, como señalabas. Entonces, son palabras que al final, si no hay mucho entendimiento, se confunden O no se y aterrizan. no se acaban de entender. Claro, Sí, sí. sobre todo creo que también, bueno, yo como persona joven que ha estudiado en España en un sistema educativo, yo nunca jamás en la vida en mi sistema educativo español escuché hablar de lo que estaba ocurriendo en el Sáhara y sobre todo de la responsabilidad histórica que tenemos como país, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de que te lo cuente un profesor o no, estamos hablando de que si estamos estudiando la historia de España, esto es algo muy importante de la historia de España. Entonces, claro, es una persona joven que nunca ha estudiado esto, que no tiene conocimiento y cuando precisamente dices, es una situación súper peculiar, no te viene a la cabeza con qué relacionarlo o no te viene un símil y es muy difícil que la gente joven se imagine lo que significa que las personas jóvenes o que lo que significa que haya muchos miles de personas, decenas de miles de personas viviendo en un campamento de refugiados, porque hablamos de campamentos de refugiados y nos viene a la cabeza los tipos de campamentos de refugiados que vemos en otros espacios, pues en las guerras, Cuando ¿no? O en ocurren conflictos crisis internacionales, internacionales. crisis o emergencias, pero esto no es así, esto no es lo que ocurre ahora mismo en el Sáhara. Entonces, ¿cómo sería o cómo es el día a día de una persona joven o una persona joven en el Sáhara, en los campamentos de refugiados saharauis? La vida de un joven pues está entre la normalidad y resistencia, Ujú. con una combinación de rutina, responsabilidad y compromiso colectivo. Se desarrolla también en un contexto de escasez de recursos y dependencia de ayuda humanitaria, pero aún así los jóvenes están muy implicados y muy activos en la vida cotidiana, en lo social, en lo político y en lo cultural. Y ahí pues se nota mucho el enfoque que a pesar de que no hay recursos, a pesar de que dependen mucho de las ayudas y de lo que viene a nivel cooperativo, la joven sigue muy implicada y está muy activa en la vida comunitaria en los campamentos, Ujú, con los ujú. recursos que se les Sí, y no otorga. solo los propios campamentos, ¿no? Sino como En la bien diáspora y en los comentábamos, territorios ocupados también claro, la juventud está muy activa en su activismo, aunque es muy arriesgado, sin poder realizar, no de la forma organizativa que se realiza en los campamentos, que aunque no hay recursos, la libertad De Ujú. manifestación, Claro. de ejercer la les expresión. otorga mucho poder organizarse de una manera más de libertad. claro. Sí. Y fuera de los campamentos, igual en España o en la diáspora, en otros ciudades En otros espacios, o al final, la países. juventud saharaui, por mantener un poco la identidad, como dice vuestro cartel, se necesita como esa organización y comunicación entre la juventud que vivimos en la diáspora, pero no es como un espacio aislado, porque al final la juventud que vivamos de la diáspora nos comunicamos con la juventud que vive bajo la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental ocupado y con los que viven en los campamentos Hay una refugiados. conexión. Exacto, para encontrar divergencias también, y es una forma de que, volvemos a lo mismo, bajo la ocupación marroquí no pueden expresar lo que está pasando, entonces nuestro papel es mostrar y visibilidad al mundo lo que está pasando ahí a través de lo que ellos nos comunican y viven de primera mano. Y también es Exacto. importante destacar que gran parte de la juventud durante el invierno no vive en los campamentos de refugiados saharauis, porque a partir de cuarto de la ESO se van a estudiar afuera, mayoritariamente Sí, a internados de gracias. Argelia. Vale. Sí, eso viene gracias a cooperaciones con países como Argelia y Cuba, que la juventud sale a realizar completar sus estudios superiores. Y bueno, es un pilar fundamental para la comunidad saharaui, Mm. que personas, por ejemplo, puedan
completar sus estudios y desarrollarse, aunque cuando vuelven a los campamentos no siempre Pueden ejercer, no pueden trabajar. aplicar sus conocimientos adquiridos porque no hay muchos recursos ni hay Claro, poca oportunidades, posibilidad. sí. Claro, porque justo pensábamos en la situación del Sáhara Occidental como si fuera una situación homogénea y justo vosotras habéis identificado que hay situaciones muy diferentes dependiendo del contexto en el que te encuentres. Claro. Vienen los territorios ocupados, las oportunidades que allí tienes de trabajar o de estudiar, las diferentes oportunidades que también pueda tener una persona joven, una persona no tan joven, que se tenga o por necesidad tenga que irse fuera del Sáhara Occidental, de moverse fuera de los campamentos precisamente para estudiar o para trabajar. Entonces, ¿cuáles son el tipo de decisiones, ¿no?, que una persona joven tiene que tomar a la hora de sentir esa necesidad de irse fuera para poder O de volver, desarrollarse? ¿Y cuáles son como esas barreras o esos choques que puede encontrar al volver? Bueno, la experiencia en sí es transformadora porque encuentran pues nuevas oportunidades, formaciones, perspectivas nuevas, algo que en los campamentos pues no encuentran esa juventud. Entonces, pero al mismo tiempo también cargan un peso hacia su pueblo, hacia la lucha. Entonces, muchos de ellos, aunque salen afuera ay, perdón, a desarrollarse, tienen, siguen vinculados a la causa y luchan desde lejos. Claro. También el ir a otro sitio a poder desarrollarse y completar sus estudios, eso también es un aporte a la causa y al mismo tiempo también logran tener un futuro que en los campamentos es incierto. Porque no estaría la posibilidad. Sí, No, está la además nos posibilidad hace ser una y sociedad diversa. eso mismo. Sí. El irse lejos no significa abandonar, es una forma de resistencia y una forma de aportar a la causa, pero desde lejos. Es una forma de diversidad y de saber entender, y yo creo que la necesidad que tiene la juventud aparte de desarrollarse, porque al final todos tenemos como un fin que me parece súper interesante y que pienso que es el mejor logro que han hecho. Se han hecho muchos logros, pero las madres saharauis, las mujeres saharauis han hecho un trabajo excelente haciendo que personas que no hemos nacido en el Sáhara Occidental y que nunca hemos visto el Sáhara Occidental, más que la parte liberada, alguna que otra vez, amemos y nos Sintáis esa dediquemos conexión. a Seguimos identificados de teniendo esa luchar. identidad. Exacto. Claro. Entonces, el hecho de tener esa identidad y esa necesidad de lucha hace que diga, ¿cómo podemos aportar cada persona? Pues hay gente que lo entiende pues desde el lado militar, hay gente desde el lado político, otras personas, me voy a ser el mejor profesional que existe, porque siendo la mejor profesional que existe, puedo hacer llegar este mensaje a ese espacio profesional, civil, colectivo. Entonces, un poco, yo creo que el eje es la identificación con la lucha y el llevar la lucha, y a partir de ahí es como el aporte de cada uno. Claro, y sobre todo también que personas, por ejemplo, como yo, en mi caso concreto, pero muchas personas jóvenes, no solo personas jóvenes, que puedan conocer la causa saharaui, ya que no se conoce en espacios formales o Sí. que no está dentro del temario de la gran mayoría de cursos educativos en el sistema educativo, que puedan conocer, pues como bien decís, ¿no?, a través de proyectos, a través de conoceros, de coincidir con alguna de vosotras, que al final siento que también vosotras lleváis un poco el peso de siempre ir contando, ¿no? O sea, sois vosotras y vuestra causa, Exacto. porque cualquier persona que os conoce en cualquier contexto en el que estáis, al menos es mi experiencia siempre con personas saharauis, siempre está la causa, siempre está ese ser amplificador y poder hacer que el mayor número Sí. de personas que no conocen lo que está ocurriendo ocurran, y eso también es un peso o también una responsabilidad que vosotras Claro. tenéis con vuestro Sí. pueblo y con vuestro... Ante el desconocimiento causa. quizá cada vez más deliberado, ¿no? Bueno, claro. Yo me identifico también con la situación que comentaba Andrea, y es un privilegio también para las personas que hemos tenido el tiempo y la posibilidad de participar en diferentes colectivos, organizaciones, de asociarnos, hemos tenido la suerte de poder conocer y de poder conocer Acceder, cuál es nuestro, sí. nuestro papel también y la responsabilidad que tenemos como juventud organizada en seguir luchando Justo. por la autodeterminación del pueblo saharaui como responsabilidad histórica que también consideramos que tiene España. Pero claro, eso es una situación en la que nosotros nos encontramos y que no es la situación de muchas personas jóvenes. Entonces, De hecho, es la minoría. la minoría. Sí. Entonces, para cualquier persona joven, quizá que
Que nos está que nos está viendo. viendo, que nos está escuchando, ¿dónde podría contactar con organizaciones saharauis? ¿Dónde estáis? ¿En espacios culturales? ¿Cómo una persona joven española podría participar también? Mm. Yo creo que si empezamos desde lo micro a lo macro, en el 90% de todos los pueblos de España existe una asociación de amigos del pueblo saharaui o una asociación de vacaciones en paz. Esto es muy importante. En absolutamente todos. No sé si puedes explicar brevemente Vacaciones en Paz Vale, para la gente Sí. que igual Vacaciones tampoco en Paz conoce el programa. la prensa española conoce Vacaciones en Paz como el mejor embajador o los mejores embajadores De la causa. de la causa saharaui, que son niños mayores de 8 años hasta los 12 años que vienen a pasar el verano con familias españolas que los acogen de forma altruista totalmente, y a raíz de allí pues se establece un lazo tanto con la sociedad civil española como con la sociedad civil saharaui, que es un aporte humanitario increíble, que no quita que sea necesario también su implicación política por parte de ello. Totalmente. En todos los pueblos hay una asociación, entonces si están interesados se pueden acercar a esa asociación, conocerla, y a raíz de la explicación con esa asociación puede derivar a colectivos jóvenes, saharauis o prosaharaui, etc. Si fuera de los pueblos, en casi todas las comunidades autónomas españolas hay, por la parte de HAS tenemos a representantes en casi todas las comunidades y estamos presentes en casi todas. Entonces, No hay excusa. no hay excusa, exacto, siempre se puede llegar. Y luego los eventos culturales, siempre que hay espacio, tanto dentro de las diferentes universidades, que ahora, por ejemplo, es que es los 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, en casi todas las universidades se están llevando, en Andalucía, se están llevando pues eventos sobre ello. Vale. Entonces, las redes sociales es el foco máximo. Por favor, buscad Sáhara Occidental y os saldrá un montón de colectivos jóvenes, pero en este caso también una cosa que hacemos desde Juventud Activa Saharaui, que siempre que nos piden información, pues tenemos como un poco un censo que vamos actualizando de las diferentes asociaciones que hay en las diferentes comunidades autónomas o pueblos, y si alguien quiere un trato más directo o demás, si nosotros no lo podemos ofrecer, les facilitamos los contactos. Claro. Y vosotras, Tata, a nivel de relaciones más institucionales o igual la relación que tenéis desde la Unión de Jóvenes de la UJ Sario, ¿cómo puede la gente participar o conoceros o dónde os puede encontrar? En los campamentos de refugiados pues estamos divididos. Tenemos la organización de estudiantes, que es la UESario, y luego pues está la UJ Sario, que las dos están vinculadas al Frente Polisario. Y en la UJ Sario tenemos dos ramas, que está la organización de exploradores e infancia y la organización de la mujer joven. Y pues de ahí trabajamos todos juntos, pero son dos organizaciones que también trabajan en el plano internacional. Trabajamos con juventudes en la diáspora y también con jóvenes en los territorios ocupados. Claro, o sea, al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Que también nos pueden encontrar en las redes sociales, tenemos nuestras páginas. Genial, las dejaremos en la descripción también. Nos pueden contactar y... para que todo el mundo pueda conoceros, porque es verdad que quizá puede costar conocer por primera vez o que te llegue por primera vez la información de qué está ocurriendo en el Sáhara Occidental, pero es verdad que una vez te llega, si te metes un poquito, si buscas un poco en Instagram, un poco de información, hay infinidad de información de colectivos, de organizaciones, donde realmente las personas jóvenes individuales podemos apoyar, igual siempre desde una parte más de concienciación, de difundir, sensibilización, incluso formación, ¿no? De, oye, quiero entender bien qué está pasando, pero siempre se puede aportar nuestro granito de arena a la realidad, ya sea participando dentro de organizaciones que trabajen por la causa saharaui o desde fuera, conociendo lo que está ocurriendo, sabiendo que hay una asociación del pueblo saharaui en tu pueblo, estando en contacto con ellos, sabiendo que van a venir niños y niñas saharauis en verano y que van a necesitar pues de actividades o de dinamización en el verano, porque al final son niños o niñas que salen de su casa, de lo que ha sido su casa, y que van a un lugar completamente de nuevo por primera vez, y que también es un proceso muy complicado y muy duro para ellos y para las familias, pero que es necesario sobre todo, y igual corregidme, no tanto para ayudar a esos niños ese verano, porque al final es un verano, sino porque los niños
y las niñas en un pueblo nuevo, todo el mundo pregunta y qué hacen aquí y que se pueda difundir, ¿no? Un poco la realidad. Yo creo Sí. que es como mejor se difunde cuando, es que de hecho una vez empecé yo a conocer todo esto Es ya, prácticamente darle visibilidad claro, a todo la el mundo causa sabía, porque pues cada niño cuenta su claro. historia, Sí, sí. cuenta de Yo tenía dónde una viene. vecina que tenía, ¿no? Y así es como lo vas conociendo y al final vas tejiendo una red de gente que ya no estamos hablando de teoría, que ya no estamos hablando de lo que Sí. pasa, sino que están viendo en primera mano y un niño, una niña, una persona joven les está contando su realidad y lo que han vivido ellos. Sí. Además, se humaniza, a veces Claro, deshumanizamos mucho las causas y hablamos de efectivamente. números cuando se trata de guerra, de ocupación, de violación de los derechos humanos, y el humanizar hace que las personas se desensibilicen más. Has hablado de que cada uno aporte su granito de arena y creo que de eso se trata. Es como dices, ¿yo qué voy a aportar o yo qué voy a hacer? No, simplemente el hecho de que yo les cuente a mis amigas y mis amigas les cuenten a sus amigas, o sea, como esta cadena de que se Justo. conozca el Sáhara, ya se está haciendo algo. Ahora vivimos en las redes sociales. El simple hecho de que compartas una historia, una publicación sobre el Sáhara Occidental y ya estás haciendo algo. Como que muchas veces se infravalora el trabajo, lo que se puede hacer, pero que, por favor, nada es poco, todo suma. Todo suma y sobre Sí, todo, porque también hay que tener en cuenta que no es solo política, es cuestión de derechos humanos, es cuestión de que miles de personas están viviendo esta realidad en el exilio y en los territorios ocupados. Entonces hay que tener sensibilización y humanidad, sobre todo. Sí, yo creo que hay algo muy interesante también, a ver qué pensáis vosotros también. Las formas de participación aquí en España también lo hemos visto, han cambiado mucho sí, los últimos al años. asociacionismo, más a un enfoque en participación, el activismo en redes sociales. Entonces, ¿cómo ha sido también la evolución o las diferentes formas de participar de la juventud saharaui en la causa? Hay quizá nuevos lenguajes, nuevas formas de organizarse, también en lo que habéis comentado de las diferentes formas o los diferentes espacios que tienen, no son los mismos recursos o espacios que pueden tener en los campamentos de refugiados que quizás las redes o los contactos que puedan tener en el exilio. Entonces, quizá cómo ha sido esa evolución, quizá que vosotras podéis detectar durante los últimos años? Sí, hay mucho avance, sobre todo en usar más las redes sociales, porque a través de las redes sociales hay mucho aporte en darse visibilidad a la causa y también lo que es el activismo digital, que lleva la causa a espacios más amplios, más diversos, que más comunidades Claro, internacionalmente puedan conocer más la causa. Y has hablado de lenguajes, por ejemplo, el usar nuevos lenguajes, pues ha ayudado a tener más conexión internacional con otros países, con otras organizaciones que antes pues impedía el no hablar Mm, más idiomas. claro. Entonces, sí. hoy en día tenemos una generación más preparada, más conectada al mundo y muy comprometida en formarse y en hablar más idiomas. Y de eso se trata, de ir visibilizando más, de ir aportando más a la causa por redes y como ya os he comentado, sobre todo por el activismo Mm, digital, que es lo que más se usa hoy en día claro. entre las nuevas generaciones. Sí, y estamos hablando todo el rato un poco de lo que podemos aportar desde nuestro granito de arena, de la sensibilización, bueno, al final de un poco dar a conocer esta realidad, pero también a veces, o a veces no, siempre llega un punto en el que, bueno, la responsabilidad individual de las personas saharauis tiene su límite, igual que la Total. responsabilidad individual de las personas españolas o que viven en España tiene su límite porque nos encontramos con barreras, con límites que no están impuestas por la sociedad, sino que están impuestas por los gobiernos y por la realidad que ahora mismo encontramos, ¿no? Entonces, no sé si así a manera resumen, pero creo que es muy ilustrativo o que ayudaría mucho a la gente a entender cuál es la barrera, cuál es el límite en el que ahora mismo, o sea, a qué estáis o sea, en qué estáis trabajando ahora y sobre todo como en vuestra Mm. lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui, ¿dónde está dónde está el trabajo ahora? Qué está ocurriendo ahora? Y retomando un poco lo anterior, que es una cosa que me parece interesante recalcar, no, nuestro lenguaje se está decolonizando, que a mí me parece maravilloso, ¿Vale? porque siempre se ha hablado del Sáhara desde una postura a veces paternalista, Ujú.
en general se habla de las causas infantilizándolas desde mi punto de vista, y la juventud nos estamos ocupando el espacio que nos corresponde y estamos decolonizando nuestros discursos y nuestra forma de Y actuar. hablando en primera persona también. Exacto. Y de decir, oye, toleramos esto y no toleramos la instrumentalización del Sáhara Occidental ni el blanqueo de la ocupación. La barrera principal que existe ahora mismo es que se censura muchísimo, muchísimo a grandes niveles, tanto en redes como en la televisión, en lo que es el hablar sobre el Sáhara Occidental. Esa es una barrera que es como constantemente luchamos, el que se denuncie muchísimo las publicaciones sobre el Sáhara, el hate que se recibe en redes y obviamente pues las fake news que hace pues la ocupación por su parte para un poco... Propaganda. Exacto. Ujú. Y la barrera principal ahora mismo es que hay como un bloqueo político acerca de la causa, que todo el mundo pues ya lo hemos visto en las últimas resoluciones, es como un stand-by, estamos ahí, supuestamente se están hablando del Sáhara en las Naciones Unidas, pero no vemos ninguna actuación y tampoco vemos que las personas pertinentes que tienen que estar y las personas que tienen que apoyar a los derechos humanos y al derecho internacional estén haciendo nada. Es como... Hemos decidido que ahora mismo el Sáhara Occidental no es un tema prioritario. Y lo estamos dejando en Exacto. segundo plano. Exacto. Es lo que estábamos diciendo antes, que la comunidad internacional no está asumiendo sus responsabilidades. Claro. Y mientras tanto... Y mientras tanto, pues cuando hablamos, por ejemplo, de España, sigue sin también asumir su responsabilidad histórica con su antigua potencia administradora, dejando a los saharauis en medio de un conflicto y en guerra. Y pues eso también hay que... Totalmente. Hay que estar recordándolo porque la juventud hoy en España igual no conoce muy bien esa responsabilidad. No había nacido, claro. Es algo político y bueno, dejamos a los saharauis que solucionen su problema solos y que España no tiene nada que ver y no, hay que ir recordándolo que España sigue teniendo una responsabilidad histórica y además una responsabilidad que tiene que asumir lo antes posible. Que los saharauis se enfrentan a una de las últimas cuestiones de descolonización pendientes en África. Sí, y en parte y sin parte, responsabilidad de España. Exacto. Sí. Y mientras tanto, pues sabemos, se siguen extrayendo los recursos naturales, se sigue legitimando la ocupación, quizá ahora de una forma también como más híbrida, ¿no? Empresas que operan ya desde los territorios ocupados, aerolíneas que operan, ¿no? El turismo, sí, de eso es ayudar a la ¿Cómo propaganda marroquí y ayudar a la ocupación, mientras una empresa colabore con Marruecos en cualquier proyecto en los territorios ocupados, esto directamente pues está apoyando una ocupación ilegal. Sí. Y es que claro, es que me surgen como un montón de preguntas porque la verdad que este tema como... Para mí, que lo he conocido por primera vez gracias al consejo y que he tenido la oportunidad también con vosotras, con la OJ Sario, ¿no? De poder estar allí en los campamentos y poder conocer la realidad. Creo que es la mejor manera de conocerlo, que nadie lo contáis vosotras directamente. Nos preguntábamos si, claro, tenemos personas que llevan 50 años luchando por la resistencia e imaginando la autodeterminación del pueblo saharaui, pero también tenemos juventud y un futuro en su tierra. También tenemos una juventud que ha nacido en los campamentos de refugiados y que, como tú bien dices, se ha hecho un trabajo muy grande, ¿no? Porque la gente joven se sienta conectada con ese Sahara que nunca han conocido, porque desgraciadamente está ocupado, pero es una juventud que lo único que ha vivido son los campamentos de refugiados saharauis. Entonces nos preguntábamos, igual que aquí en España existen ahora diversas tensiones entre generaciones que siempre son positivas para avanzar, ¿no? Son tensiones que al final vienen de la conversación. Si existe ahora mismo alguna tensión entre la manera de participar que tienen las personas jóvenes o las expectativas que puede tener la juventud frente a otras generaciones. Yo creo que la tensión que existe es que la juventud está entendiendo otras formas de luchar
y otras formas de conseguir la independencia del Sáhara Occidental. Entonces, como ese punto de inflexión a veces en que sí, tenemos un mismo objetivo, pero yo entiendo de forma diferente la lucha a como la pueden entender generaciones El anteriores. proceso para llegar al... Exacto. Claro. Entonces, eso genera tensión en el buen sentido, porque al final, desde mi observación, siempre creo que es el momento donde más se está escuchando a la juventud y donde más se está siendo consciente de que la juventud ya no es pasiva y de que va a actuar de algún modo u otro. Y también otra de las tensiones es que la juventud está muy quemada, estamos muy quemados de como que Del contexto. Exacto, entonces las personas que han nacido ahí y que no han visto otro contexto ni han tenido la posibilidad de salir, están tan quemados que necesitan como una revolución. Y entonces las generaciones anteriores están optando por una resistencia. Y eso hace como que muchas veces la juventud se desespere en el sentido de, pero hay que actuar. Y eso hace como creo yo, que es la tensión mayoritaria. Pero luego, siendo conscientes de las realidades y de muchas veces como el intercambio generacional, incluso empieza desde las casas, a hablar con los abuelos, con personas más mayores y demás, porque al final el Sáhara Occidental es política. Y política está en todas las casas. Y eso se va entendiendo poco a poco, pero yo creo que esa es la mayor tensión, que la juventud está entendiendo otras formas de luchar. Sí, yo creo que como en cualquier proceso político hay tensiones y yo creo que la primera tensión que sufre la juventud hoy en día es que quiere más autoridad, quiere más liderazgo en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que seguimos siguiendo modelos más jerárquicos. Ujú. Entonces, la juventud pues no solo quiere participar, O que tener una opinión, Ujú. sino que la opinión sea tenida en cuenta. quiere ser parte de las Claro. decisiones estratégicas. Como aquí, ¿eh? Quiero decir que nosotros Venimos también 40 años. llevamos también 43 años de Consejo de la Juventud de España, que efectivamente creemos que la Sí. juventud tiene que tener presencia en los espacios de toma de decisiones, en la creación de políticas públicas, y hay que dejar de entender a la juventud como el futuro, o sea, como los que van a venir Sí. después de que se vayan los mayores que están ahora, porque tanto la juventud española como la juventud saharaui también es presente, en vuestro caso, en la lucha, y no necesariamente por ser más joven, su participación, ¿no?, en la vida política vale menos que la del resto de generaciones. Esto creo que es una cosa compartida por todos los jóvenes de este mundo en el que vivimos, pero que poco a poco, como bien decís, vamos avanzando porque Está avanzando mucho, se toma pero una conciencia de que la juventud tiene que estar presente para precisamente también que no esté tan quemada, como has dicho tú, ¿no?, o que no se sienta tan fuera del proyecto político, tiene que estar presente en la toma de decisiones para poder sentirse parte de ella. Sí. Y sobre todo, cada vez, bueno, en un contexto en el que desafortunadamente sigue habiendo conflictos internacionales y Claro. donde es más necesaria que nunca seguir involucrando a las mujeres, a las personas jóvenes, a los colectivos de la sociedad civil en construir y en mantener esa paz, una paz duradera, justa, ¿no? Que es también la causa o sea, la lucha que defiende el pueblo saharaui, que precisamente sea una lucha que llegue a una solución definitiva. Justo. Y también por eso queríamos preguntaros, porque es verdad que nosotros en el Consejo, bueno, no nos gusta hablar mucho de futuro, no porque no nos guste nuestro futuro, no porque este podcast se llame Eternamente Jóvenes y no queramos dejar nunca de ser jóvenes, sino precisamente porque parece ser que ya es la propia sociedad la que está siempre hablando de la juventud en términos de futuro. Pero bueno, en este caso creo que es relevante preguntaros un poco por cuáles son los próximos pasos, cómo afronta el futuro también, o cómo afrontáis vosotras como personas jóvenes saharauis el futuro. Yo creo que tenemos tanta la certeza, lo voy a individualizar, tengo tanta la certeza de que el Sáhara Occidental será independiente algún día, Vale. que mis pasos serán firmes, luchar una y otra vez y otra vez y otra vez desde mi contexto, desde mi realidad, y si puedo extrapolarlo mucho más, expandirlo para primero luchar por los derechos humanos, pero luego sobre todo sensibilizar muchísimo sobre el Sáhara Occidental, que no quede ningún hueco en este mundo que no Ninguna conozca duda. qué es el Sáhara Occidental.
Y esto a lo mejor suele sonar pesimista, pero no es pesimista. A los saharauis, o yo al menos tengo algo que digo, no me importa no ver un Sáhara Occidental libre, me encantaría verlo, pero si no lo veo no me importa porque yo me voy a ir siendo consciente de que he luchado hasta el final y de que las futuras generaciones vivirán en un Sáhara Occidental libre y que estamos trabajando para tener un Sáhara Occidental libre, pero también para tener la mejor sociedad saharaui formada, igualitaria y conscientes de toda la trayectoria y del pasado. Y sobre todo en la necesidad de deconstruir el colonialismo y el imperialismo que llevamos. Sí, así mismo. Sí, Exigimos que no sea en un futuro muy lejano, pues que se cumpla el derecho internacional y que se cumpla ese referéndum de autodeterminación que tanto se le prometía a los saharauis. claro. O sea, al final, sí, claro, iba a decir, si os preguntáramos qué os gustaría ver o qué os gustaría que ocurriera en los próximos años, al final es un poco lo que has Sí, dicho, ¿no? es vivir en nuestra Es tierra vivir en con vuestra dignidad. tierra. Que parece muchas veces que cuando hablamos de esto, o al menos lo escucho algunas veces en medios de comunicación, ¿no? Es como que parece que estáis pidiendo mucho. Cuando estáis pidiendo lo más básico, que es Sí, poder Sí. vivir en vuestra tierra y que nadie ocupe sí, ilegalmente. totalmente. mm, Que los presos políticos salgan independientes, que haya expresión y libertad de expresión, que no exista ocupación, que no exista violaciones a mujeres bajo la ocupación Sí, marroquí, que no haya que no tanta persecución a desaparecidas, activistas por su etcétera. activismo, Mm. que hay que por- puedan defender su identidad Total. y sus derechos sin ser perseguidos, sin ser... Sí, que hay que, sin- por supuesto, seguir visibilizando y seguir denunciando como por parte supuesto. de la lucha. Y creo que también, Y es lo que hacen muchas organizaciones internacionales, claro, que están denunciando mucho esa persecución a los activistas, continuas violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados. sí. Y Y creo también, y ahí es donde yo, bueno, me siento también muy agradecida, ¿no? Por poder estar en un espacio como es el Consejo de la Juventud de España. Y creo que en este sentido el Consejo de la Juventud de España tiene una trayectoria larguísima. O sea, de hecho, en los primeros trabajos, la primera relación de trabajo Mm. conjunta entre la Juventud Española a través del Consejo de la Juventud de España y el pueblo saharaui fueron de antes de que hubiéramos nacido todas las Sí. personas que estamos en esta mesa. Efectivamente. En 1995, ¿no? 1995, y el Consejo lleva muchos años haciendo un trabajo muy activo en sus diferentes contextos y en sus diferentes realidades, y también para mí es una fortuna, creo, me siento muy afortunada de que los diferentes equipos que van pasando por el Consejo y las diferentes entidades que van pasando por el Consejo tienen siempre al Consejo como referencia en esta materia, porque estamos activamente en contacto y sobre todo estamos llevando la realidad y sobre todo la necesidad de la juventud y del pueblo saharaui a otros espacios internacionales o a otras organizaciones. Entonces, es verdad que nosotros hemos tenido, como decíamos al inicio, la suerte de empezar a participar aquí y de repente conocer esto. Seguramente, si Un no privilegio a hubiéramos... la vez una responsabilidad Claro, es un privilegio muy de, grande y también una de responsabilidad muy seguir grande. cumpliendo que es lo que exigen todas nuestras organizaciones y en una lucha que defendemos que es justa y por la que tenemos que luchar nosotras también como Juventud Española. Claro, y que tenemos también, bueno, yo me siento también, o sea, como Juventud Española, responsables en parte de lo que ocurre, aunque evidentemente cuando esto ocurriera no habíamos nacido. Creo que nuestros padres seguramente en ese momento ni se conocían, pero creo que es lo mínimo que como personas que vivimos ahora en España y que estamos relacionadas con el contexto político y social podemos hacer, que es conocer la causa, dar visibilidad a lo que vivís, que se oiga de primera mano y sobre todo hacerlo accesible para personas, pues como decíamos antes, que igual, pues eso, que las redes sociales también nos ayudan mucho a que otras personas puedan conocer esta situación desde un punto de vista real y en primera persona. No sé, yo creo que es lo más importante y sobre todo como consejo, aparte de llevarlo a las instituciones, de llevarlo a las administraciones, a los gobiernos, de que la gente conozca lo que está ocurriendo, porque también tenemos un papel institucional muy importante. La otra cosa que podemos hacer es que la juventud española pueda conocer esto y que no tenga excusa, como bien decíamos antes, para encontrar más información y para trabajar, asociar o poner su granito de arena. Hay algo que sí que me gustaría, antes de terminar, Venga, me ha resultado como último muy tema. interesante. Al principio, cuando hablábamos con Amira, la forma como de saludaros, ¿no? Algo un poco más quizá Sí. de cotidianidad, ¿no?
cuando os veis después de mucho tiempo. Entonces, bueno, no quiero, porque sí que me gustaría que directamente lo Sí, pero explicarais más vosotras, tradicional, sí, pero me ha resultado muy interesante. Entonces, bueno, sobre esta como forma también un poco claro. de saludar o de conocer a nuevas personas en saharauis. Y lo relaciono también, perdón, porque parte de mi experiencia en los campamentos de refugiados saharauis fue conocer al pueblo saharaui, a la cantidad de gente que sois y que estáis, y que es una sociedad súper abierta y sobre todo, no sé cómo decirlo, que estáis siempre rodeados de gente. O sea, estás siempre rodeado de gente. Entonces, esto cómo se reconoce, por ejemplo, dos personas saharauis que no necesariamente se conocen, pero que se encuentran en un espacio, cómo se reconocen, cómo se saludan, cómo vivís también culturalmente vosotras la realidad con vuestro pueblo, con el Sí, resto de en personas. comunidad también. En comunidad, justo en comunidad. Es que vivimos en comunidad y yo se lo decía a Ángel como una broma, porque al final al criarme aquí siempre hago la broma. Como veis, el saludo saharaui dura 10 minutos. Pero además es verdad. Exacto, es una broma, pero si quieres no, No, es broma. no es broma. Y entonces se basa el saludo, son diferentes frases, pero en las diferentes frases se está preguntando, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Te encuentras bien? ¿Y cómo te ha ido estos días? Como durante un buen rato hasta que las dos personas decidan que ya han preguntado lo suficiente. suficiente y se sigue la conversación normal. Los saharauis vivimos mucho en comunidad, que yo creo que es algo maravilloso porque creo que es de la mejor forma en la que nunca perdemos el tener al otro, el ver al otro y que yo no soy sin el otro. Porque muchas veces el individualismo en el que nos sumergimos hace que perdamos la perspectiva y que deshumanicemos. Entonces, el vivir en comunidad, el tomarte constantemente, el que siempre haya cabida para una tercera persona, cuarta o quinta. Sí, O la 18. hospitalidad. Yo recuerdo también el momento, además, que es muy, muy significativo, ¿no? La ceremonia del té, o sea, Sí. todo lo que se hace alrededor de poder comer todos juntos, se le da mucho valor a eso. Mucho valor a la comunidad. Totalmente. Entonces, sí, es algo que a mí me llamó mucho Sí, la atención prácticamente también. es un ambiente familiar. Es un ambiente muy familiar. Por ejemplo, cuando te encuentras a un saharaui, que es el caso mío que ha sido con Amira, no nos conocíamos de antes. Nada más verla ha sido un saludo de 10 minutos. Pues Sí. de ahí pues viene lo que es la conexión que hay entre también la juventud, que es la que intentamos formar siempre, que la conexión sea más fuerte entre la juventud de los campamentos de refugiados, donde yo vengo, y de ella que es de la diáspora y de la juventud de los territorios ocupados. Es también una conexión que se ha ido trabajando durante muchos años. Sí, yo creo que en contextos de comunidad, yo creo que aquí nosotras tenemos mucho que aprender también y mucho Sí. que un lugar donde mirarnos, porque para mí es una de las cosas que más me sorprendió de la cultura saharaui y que creo que al final es que no puede no ser de otra manera. Es vuestra razón de existir, es vuestra razón de vivir. No se puede hacer de otra manera que no sea en comunidad. Pues yo creo que hemos hablado de muchas cosas súper interesantes que hemos intentado indagar un poco en grandes bloques para comprender cómo viven las personas saharauis, cuál es vuestra causa, cuál es vuestra lucha, qué viene en un futuro, qué necesitamos hacer, qué podemos hacer las personas jóvenes o no, pero tenemos siempre una parte final, como una sección final que nos gusta mucho porque viene normalmente aquí mucha gente, bueno, no viene, al podcast viene gente muy guay, siempre, y muy joven, pero en la sociedad siempre hay gente muy mayor que se dedica a dar consejos a la gente joven sin tener muchas veces ni idea y muchas veces son consejos de mierda. Entonces nosotros aprovechamos para que a esa gente guay que traigamos al podcast hablar un poco, ¿no? Y que nos den un poco Sí, sus entonces, consejos. precisamente, claro, ¿cuál sería el consejo para cualquier persona joven y no tan joven que nos esté escuchando, que nos esté viendo? ¿Qué consejo daríais vosotras? Mi consejo pues sería que no se conformen con lo que le cuentan, que se informen, que pregunten y que se posicionen cuando algo no es justo. En nuestro caso, hemos crecido en una situación de que supuestamente iba a ser temporal y ya llevamos pues 50 años, 5 décadas de que esta causa no se ha solucionado. Uh-huh. Entonces, ahí pues viene el contexto de que en no integrarse o en no posicionarse, ese silencio pues ya significa mucho. Entonces, mi consejo pues que el ser joven también es cuando ves una cosa intentar cambiarla. Cuando no están bien, No para están nada. bien Sí, o sí. o no son justas. justo. Sí, sí. Sí. Ese sería mi consejo.
Yo creo y pienso que lo voy a extrapolar a todo, a Vale. como persona. Vale, Y también es aplicable para el Sáhara Occidental. vale. Las mujeres no hemos votado en España hasta los 80 casi. Y vamos a votar ahora a las próximas elecciones tú y yo, gracias a esas luchas de miles de mujeres españolas que han conseguido ese derecho. Todos los derechos se conquistan y se luchan. Y entonces, como jóvenes, como personas, como humanos, nos tenemos que preguntar qué futuro queremos dejar al resto de personas. Y a raíz de qué futuro quiero dejar yo al resto de personas, a las próximas generaciones, actuar. Claro. Sí, Hay que ser hacerse coherente, responsable, tenemos total. que ser coherentes, tener una responsabilidad, una reparación de justicia, aunque muchas veces no es responsabilidad de los políticos, no, también es responsabilidad mía como sociedad civil, y que todos los derechos que se han logrado y se han luchado, los ha luchado y los ha logrado la sociedad civil. Entonces, los jóvenes, nuestra responsabilidad es decir, ¿qué hemos encontrado nosotros en el mundo y qué mundo queremos dejar? Y esto aplica a que si yo no soy libre como mujer, ninguna mujer será libre. Y si el Sáhara Occidental no es libre, ningún país en este mundo será libre de ocupación, de posibilidad de ocupación, de violación de derechos humanos y de, obviamente, de explotación a todos tipos de niveles. Simplemente reflexionar qué quiero dejar, qué he encontrado yo en el mundo y cómo quiero dejar el mundo. Y dejar el mundo un poco mejor. Exacto. Del nos que nos lo suena- hemos encontrado, nos que esto es suena una de cosa nuestro- mucho de nuestros scouts, Sí. a los que queremos un montón y que nos Exacto. lo recuerdan siempre. Ahí llevamos 2 consejos bastante buenos Sí. y que ya me gustaría yo que estos consejos predominaran más en la sociedad y no ciertos consejos que nos dan a veces algunas personas. Pues hemos llegado al fin de este podcast. A Tata, Mira, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir hasta Muchísimas Madrid, gracias. por grabar con nosotras, por el trabajo que hacéis, por acoger siempre también al Consejo de la Juventud de España y a toda la juventud española que tiene inquietud y que quiere conocer y que quiere aportar a vuestra causa. Es un- Gracias Un a placer, ti, siempre. a ti también, Andrea, y gracias a Ángel. Y también quiero destacar una cosa, que gracias a tu trabajo y a tu cercanía, a tu compromiso, no solo demuestras que el liderazgo femenino está a la altura, sino que también no falla y siempre abre caminos. Y también quiero darle las gracias a Ángel por su compromiso y su cercanía a nuestra causa. Gracias a él, los lazos con el Consejo de Juventud de España cada vez es más fuerte y cada vez nuestros lazos son más cercanos. Muchísimas Muchísimas gracias. El consejo siempre será vuestra casa. Siempre, o sea que, Gracias. siempre. vuestra causa, la verdad, que también nos inspira, nos hace responsables y como personas que actualmente, bueno, pues tenemos una responsabilidad en el Consejo de la Juventud de España, sentimos que tenemos también que incorporar, que ser coherentes, como ya he dicho, y de responder también a qué es lo que exigen y demandan nuestras propias organizaciones. Así que bueno, intentando por mi parte, por parte de Andrea, de dejar también un mundo mejor de lo que Lo nos estáis hemos haciendo dejado. genial. Y aprovecho este momento para despediros, para dar las gracias, para pediros a todas las personas que nos estáis escuchando en redes sociales, que también tenéis todo el podcast subido en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, que podéis preguntarnos, que podéis escribirnos a nuestras redes sociales, @Consejo de la Juventud de España, proponiendo temas, de qué queréis que hablemos. Esto es un podcast para la juventud, pero sobre todo hecho por la juventud. Así que todo el feedback que nos deis siempre es positivo para construirlo. Y nos despedimos un día más de nuestro podcast Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España.